Bueno, entonces, este sería el primer tema que vamos a abarcar, que, bueno, con el que arranca el módulo 3, que serían, bueno, los procesos físicos y químicos que sufre la atmósfera. Y, bueno, el primer ítem sería formación y pérdida del ozono estratosférico, que como sabemos es el ozono que está en la estratosfera, por decirlo del modo del ozono bueno, y que nada tiene que ver con el ozono troposférico, que es un contaminante, que se forma por reacción con la luz solar, digamos, es otra historia. Entonces, bueno, un breve repasito de lo que era la atmósfera. Estaba compuesta de la troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera o ionósfera. Hay algunas bibliografías que también consideran que la exósfera, que sería la capa que le sigue a la termósfera, también es parte de la atmósfera, pero en realidad la mayoría considera que se termina ahí, en la termósfera o ionosfera, que se llama también ionosfera porque, digamos, ahí es donde se ionizan los átomos de nitrógeno y de oxígeno para dar esas auroras polares que se conocen, que son esos halos de luz verde, rosado, más que nada cerca de los polos. Acá entonces en la troposfera es donde se forman los fenómenos climáticos y donde se forma el ozono estratosférico, y, bueno, donde se acumulan los gases de efecto invernadero. Después tenemos la estratosfera, que es donde está la capa de ozono, que es esto que está marcado en amarillo. Acá la temperatura sube porque justamente la formación de ozono es un proceso exotérmico, es decir, que libera energía y calor. Después la mesósfera, que tiene pocos gases en realidad, y hasta ese momento la distribución y difusión de los gases es homogénea. Tiene nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Más que nada en su composición es altura, y algunos gases nobles. Y después de la mesósfera viene esta última capa termósfera, que ya tiene nitrógeno molecular, oxígeno atómico, y, bueno, y la exósfera tiene hidrógeno y helio, que ya sería lo mismo que tiene el Sol, ¿no? Y, bueno, y acá esta segunda parte, digamos, de la mesósfera para arriba se llama heterósfera justamente porque ahí no es homogénea la composición y la difusión de los gases, sino que están como divididos en capas o en estratos, donde entonces la primera tiene nitrógeno, después le sigue el oxígeno, después el helio y por último el hidrógeno, que eso ya se mezcla con el espacio exterior. Y, bueno, y ahí obviamente la temperatura baja porque ya no hay atmósfera, y también tiene distinta densidad de gases, tiene una densidad menor de gases de la mesósfera para arriba. Y en la troposfera en realidad la temperatura es alta porque está cerca de la Tierra, que emite radiación infrarroja, o sea, calor. Ese sería el repaso entonces de lo que es la atmósfera y sus distintas capas. Y después sabemos, entonces, también un poco por lo que dijimos recién, que en la estratosfera, como se ve en este dibujito, está la capa de ozono. Y normalmente entonces este ozono tiene una concentración suficiente para absorber la radiación solar UV más energética, más enérgica, ¿sí? La más, de longitud de onda más corta, que sería la C, y que en realidad es la más peligrosa, que si pasara, digamos, a la Tierra no permitiría la vida. Eh, y tenemos las otras dos que sí pasan, la UV, que está más filtrada y que es más dañina, y la UV, perdón, y la UVA, que es la menos dañina, que, digamos, es la que produce las arrugas en la piel y el fotoenvejecimiento, y es la que tiene longitud de onda mayor. Entonces acá se ve, la UV va de 280 a 320 nanómetros, y la C, que es la que se absorbe completamente, de 200 a 280, mientras que la UVA tiene 320 a 400, ¿sí? O sea, la que menos energía trae o provee. Y, bueno, y acá se muestra un espectro de la atmósfera, entonces picos de absorción, donde tenemos concentración de ozono, o sea, en la capa de ozono absorbe más que nada los rayos ultravioletas, que sería esta parte que se ve acá. Después en la luz visible tiene una ventana, ¿sí? Donde pasa la radiación, y después hay otros picos de absorción en la zona del infrarrojo, donde ahí tenemos oxígeno, pero además tenemos vapor de agua, digamos, de otros gases de efecto invernadero que están reteniendo, digamos, esa radiación infrarroja. Y entonces hasta acá todo muy lindo, pero si bien, digamos, en teoría, este ozono, cuando está en sus concentraciones normales, digamos, entre comillas, protege muy bien de la radiación ultravioleta, se vio que estos niveles normales empezaron a decrecer en el siglo XX, o sea, 1900, sobre todo a partir de 1994. Acá se puede ver la escala, que es de U, la forma de medir el ozono. El máximo es 500 y está en rojo, y el mínimo es 100 y está en violeta. Y se va viendo entonces cómo en los 70s, ¿sí? Hasta en los 80s había una muy buena concentración, prácticamente alrededor de todo estaba todo rojo, y después esa concentración empezó a bajar hasta el 1998, o sea, casi 2000, donde había literalmente un agujero, ¿sí? Entonces perjudicando en varios aspectos a la vida sobre la Tierra, las plantas, a las personas les produce cáncer, cataratas, a las plantas les afecta la fotosíntesis, bueno, obviamente aumenta la temperatura al haber mayor radiación, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un problema porque hasta ese momento no se sabía cómo se destruía el ozono. Después se estudió un poco más, ¿sí? En las décadas siguientes, y, bueno, y se conoció que en realidad lo más dañino para la concentración de ozono era el cloro atómico. Pero el cloro atómico en realidad es un cloro molecular, o sea, cloro 2, que se disoció por el efecto del sol y formó dos cloros atómicos o monoatómicos, o sea, dos cloros que se les dice radicales libres también, y que tienen mucha facilidad para reaccionar con otros elementos. Esto simboliza, el HB simboliza la radiación, ¿sí? Del sol. Bueno, y básicamente entonces en este esquema se puede ver cómo ese cloro atómico reacciona con el ozono, se queda con uno de los oxígenos formando monóxido de cloro y forma oxígeno molecular. Pero ese monóxido de cloro es altamente inestable, por lo que cuando se choca con un oxígeno atómico, entonces lo larga, ¿sí? Por decirlo coloquialmente, ese oxígeno para que se unan y formen oxígeno molecular, y vuelve a convertirse en un cloro atómico, así como dije recién, un radical libre, listo para reaccionar nuevamente con el ozono y empezar la cadena de nuevo, porque queda siempre, digamos, libre para seguir esta cadena como si fuera un efecto exponencial, ¿sí? Por eso se dice que tiene tanto poder destructor de ozono. Y, bueno, la fórmula neta es entonces, ozono más oxígeno atómico forma dos moléculas, ¿sí? De oxígeno molecular, y el cloro suelto que sigue reaccionando. Entonces, bueno, eso fue lo que yo voy a explicar por qué se generaban agujeros en la capa de ozono, sobre todo en ciertos momentos del año. Sí, ya vamos a ver que eso se produce en realidad cuando empieza a aparecer el sol, en la Antártida, ¿sí? O en el Ártico, que es en primavera. Y esto sucede ¿por qué? Porque en el invierno polar se acumulan todos los contaminantes que vinieron de los trópicos, mayoritariamente que por desplazamiento y circulación de la atmósfera llegan a los polos. Y hace entonces que se forme un vórtice polar, dejando los contaminantes en la baja atmósfera, ahí como cristalizados en forma de reserva latente, digamos, ¿no?
Y dentro de este vórtice polar, cuando ocurre el invierno, o sea, junio, julio y agosto acá en el hemisferio sur, estas temperaturas que son tan bajas van a formar nubes estratosféricas polares. Estas nubes, entonces, literalmente tienen todas estas especies destructoras de ozono, que son el cloro y el bromo un poco menos, pero ambas, en sus formas moleculares, es decir, como cloro 2 y como bromo 2, que van a estar listas para fotodisociarse, ¿sí? Cuando aparezca el sol. Y bueno, y eso ocurre entonces, como dije recién, en la primavera antártica sería septiembre, octubre y noviembre, donde cuando la luz del sol vuelve a esa región, porque en el polo bien, ya sea bien al norte o bien al sur, tenemos 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz por la inclinación de la Tierra. Y ahí entonces rápidamente se disocian estas moléculas formando cloro atómico y bromo atómico, destruyendo inmediatamente el ozono, como vimos en la diapositiva anterior. Acá, esta diapositiva lo que tenía la intención era demostrar en qué forma se encontraban el cloro y el bromo. Por ejemplo, vemos, esto es fuentes de cloro, está en forma de cloroformo, CHCFs, que son hidrocloroflorados, bueno, CFC, ¿sí? Que son los clorofluorocarbonos, perdón, que son, por ejemplo, los que se encontraban, ya están prohibidos, en los aerosoles, en los equipos refrigerantes, en las heladeras, ¿sí? Otro CFC, otra especie, y bueno, y cloruro de metilo. El HCFC ha venido a reemplazar los CFC y tiene un poco menor de poder destructor de ozono. Y el bromo está presente, por ejemplo, como bromuro de metilo, ¿sí? Bueno, dice gases de vida corta, como por ejemplo el bromoformo, halones y otros tipos de halones. O sea, mayoritariamente, digamos, en forma de halones en magnitudes como 20%, 14%. Y lo que me interesa mostrar es esto que está marcado en rojo. Esta es la concentración, en parte por trillón, ¿sí? De cada uno de esos elementos. El cloro está en 3.400 partes por trillón, mientras que el bromo está en 20. O sea, en realidad también por eso es mucho más destructor el cloro, porque está en mucha mayor concentración. Hay muchas más sustancias, digamos, elaboradas por el hombre, que poseen cloro y que liberan cloro a la atmósfera. Bueno, una de ellas era, y que era re peligrosa y por suerte se prohibió, eran los CFCs. Bueno, y claramente entonces la mayoría del cloro y bromo que llega a la atmósfera es de fuentes antropogénicas, o sea, son productos diseñados por personas. Y bueno, y el cloro en la atmósfera entonces es 170 veces mayor que el bromo, si sacamos una proporción según estas magnitudes que están acá señaladas. Eso es muy preocupante, claramente, por las consecuencias que traía, pero al saber y conocer un poco más, digamos, cómo era la dinámica de la atmósfera y cómo se produce y se destruye el ozono, se llevó a cabo el protocolo de Montreal, ¿sí? Que era para prevenir los riesgos que conllevaba la destrucción de la capa de ozono, y se elaboró primero entonces el convenio de Viena en el 1985, que era para proteger la capa de ozono, y en el 87 se firmó el protocolo de Montreal, digamos que fue un pasito más allá, entonces del convenio de Viena, y ese estaba exclusivamente relacionado con las sustancias que afectaban la capa de ozono, ¿sí? Bueno, especialmente los CFC. Y entró en vigor recién en el 89, y acá se ve entonces cómo va disminuyendo la concentración de cloro a medida que se efectivizó este protocolo. Acá en el 92 estaba con una concentración, después empezó a subir, en el 94 el cloro todavía estaba alto, sí, bueno, acá dice equivalente en cloro, compuestos de cloro y bromo globales. Y recién, bueno, a partir de, digamos, el 95 se empezó a ver cómo esos gases destructores del ozono empezaron a bajar, y bueno, esto es gracias al protocolo de Montreal, entonces. Bueno, y hasta acá estamos con el tema del ozono, ¿sí? Atmosférico y su destrucción por cloro, bromo, bueno, y estos compuestos reactivos monoatómicos. Ahora vamos a hacer un breve repasito de la lluvia ácida, que sabemos que se forma por reacción tanto de óxidos de azufre como de óxidos de nitrógeno con agua, con vapor de agua, básicamente que hay en la atmósfera. Por eso son reacciones que ocurren más que nada en Londres, digamos, en zonas donde hay mucha humedad. Dice óxido, sí, porque en realidad óxido de azufre sería SO2, el dióxido de azufre, sí, pero también puede pasar con SO3, que sería trióxido de azufre, y con SO, que sería monóxido de azufre, en realidad con todos ellos. Y lo mismo con el nitrógeno. El NO2 sería dióxido de nitrógeno, pero también ocurre con el monóxido y con el trióxido de nitrógeno. Bueno, y estos óxidos de azufre, entonces, provienen de emisiones antropogénicas, ¿sí? Por ejemplo, fuentes de emisiones estacionarias, lo que serían las industrias, por ejemplo, pero también provienen de emisiones naturales, como volcanes e incendios forestales, asumiendo que el incendio forestal es por un rayo, por ejemplo, ¿no? Y no por origen antropogénico. Y este es responsable de 2/3 de la lluvia ácida, ¿sí? O sea, el ácido sulfúrico que se formaría por reacción de los óxidos de azufre con el vapor de agua. Evitarlo es muy costoso, ¿sí? Porque, bueno, básicamente habría que cambiar toda la química detrás de las industrias, porque la mayor emisión viene de, justamente, fuentes estacionarias. Por el otro lado tenemos los óxidos de nitrógeno, perdón, que son meramente antropogénicos, es decir, no tienen fuentes naturales, y principalmente ocurre a través del transporte, o sea, todo lo que es automóviles, sí, principalmente, o sea, fuentes móviles, no estacionarias, como en el caso de los óxidos de azufre. Y esto produce ácido nítrico, ¿sí? El óxido de azufre, ácido sulfúrico y este ácido nítrico, que sería el responsable, digamos, del tercio que queda de la reforma de la lluvia ácida. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de esta lluvia ácida? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo daña? Básicamente, bueno, deterioran los árboles, además estos los absorben, ¿sí? estos ácidos, perdiendo entonces su capacidad de absorber nutrientes, y por ende se pierde biodiversidad. También muere todo tipo de vida, o peces, o bueno, cualquier tipo de fauna o flora existente en el agua. Estos ácidos también generan arrastre, por ejemplo, de metales pesados que están presentes en el suelo, los movilizan y también los llevan a las fuentes de agua, ¿sí? Como puede ser este lago que está representado, entonces ayudando a tener más pérdida de biodiversidad. Además, reaccionan directamente con los edificios, por ejemplo, deteriorándolos, desgastándolos. Hay situaciones muy claras que son en Roma, donde se ve directamente Ay, sí, esto sí son velocidad, pero no, parece que cambia. Bueno, donde se ve directamente las estatuas como están todas corroídas, por ahí no se ven las caras, ¿sí? O tienen la nariz roma, los labios romos. Esto es justamente por el desgaste, por estos ácidos que tienen el pH muy bajo, ¿sí? Y son corrosivos. Bueno, también dañan a las personas. Los óxidos son malísimos a nivel respiratorio, generan tos, problemas en los ojos, y si les cae directamente, digamos, en la piel, los ácidos, obviamente, bueno, también pueden producir daños a nivel cutáneo. Bueno, básicamente eso sería, bueno, y el pH del suelo en general obviamente está ácido, ¿no? Entonces, también es un suelo menos productivo, si tiene menos materia orgánica, por ende, si era un suelo cultivable, va a generar pérdidas y menor rendimiento. Y repetimos entonces las fuentes en este caso dice dióxido de sulfuro y dióxido de nitrógeno, son las fábricas y las fuentes móviles, o sea, más que nada, digamos, automóviles.
Pasamos a uno de los últimos temas, que son contaminantes persistentes. Sí que ya vamos a ver que hay dos tipos de contaminantes persistentes, pero el término general de contaminante persistente se usa para llamar, ¿sí? O caracterizar las sustancias que son persistentes, ¿sí? En el tiempo, es decir, no se degradan, ¿sí? Sino que siguen ahí en el ambiente depositados, dando vueltas y pueden llegar incluso a los polos. Tienen capacidad de bioacumulación y bioamplificación. Bioacumulación se refiere a que, por ejemplo, se acumulan en las grasas de los animales que las consumen, puede ser un pez, por ejemplo, y bioamplificación quiere decir que cada vez, digamos, van aumentando su concentración a medida que suben en la cadena trófica. Si ese pez, por ejemplo, es comido por un oso. ¿Por qué? Porque en realidad en el agua están diluidos y después a medida que se van absorbiendo en los cuerpos de las distintas especies de la cadena trófica, digamos, se van concentrando más en la grasa principalmente. Y como dije recién, bueno, tienen potencial de transporte, sí, a grandes distancias, usando distintos medios como el aire, el agua y especies migratorias. Entonces se ha visto, como dije recién, en los polos, este tipo de contaminantes donde, bueno, claramente no son producidos, pero son transportados y llegan ahí. Acá hay algunos ejemplos de los que serían orgánicos, persistentes, ya vamos a ver que los metales pesados también son persistentes, pero no son orgánicos. Y tenemos el DDT, por ejemplo, que es un insecticida doméstico y agrícola contra los mosquitos, el aldrin, que es otro insecticida, el dieldrin, que es otro insecticida, el endrin, que es un rodenticida e insecticida, clordano, ¿sí? Heptaclor, perdón, mirex, toxafeno, todos estos son insecticidas. Después tenemos los HCB y los PCBs, ¿sí? Que estos son fungicidas, subproductos de industrias herbicidas y dieléctricos, aceites lubricantes, y son los que producen los PCBs. Y acá tenemos las últimas dos, que son en realidad de origen secundario, sí son subproductos en realidad de otras reacciones. Por ejemplo, las dioxinas son subproductos de procesos de combustión, especialmente de plásticos, y también de las industrias del cloro del papel, por ejemplo, las papeleras. Y de acá viene la famosa frase: no calientes un tupper en el microondas, porque justamente libera dioxinas que son tóxicas, ¿sí? Porque se acumulan en la grasa también del cuerpo, y eso, según los niveles obviamente que uno tenga, puede generar toxicidad. Y los furanos son también subproductos, y estos están generalmente ligados a las dioxinas, ¿sí? Son contaminantes emparentados. Y después tenemos, bueno, como dije, los metales pesados, que en realidad son elementos que no se encuentran naturalmente, ¿sí? En el ambiente, como sí, sí son el manganeso, ¿sí? O el magnesio, que son elementos que tenemos naturalmente en nuestro organismo que nos hace falta para vivir. Los persistentes son contaminantes que no están, por ejemplo, puede ser el plomo, ¿sí? Que se encuentran en algunas pinturas, el aluminio, ¿cuál otro? Bueno, plomo, el arsénico, sí, también son contaminantes que el cuerpo no necesita, sí, que además si son ingeridos producen toxicidad. Y se ha encontrado, sí, una relación entonces entre la exposición de los contaminantes persistentes y efectos negativos sobre la salud. Por ejemplo, problemas de metabolismo, problemas neurológicos, o sea, en las neuronas, algunos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, problemas de integridad, todo esto va a depender también del grado de exposición que haya sufrido la persona y la dosis. Y eso entonces genera toxicidad, que como dije recién, según el grado de exposición y la dosis, se va a dividir en crónica y aguda. Aguda es un tipo de toxicidad que ocurre cuando la exposición es en una única vez, pero en concentraciones muy elevadas. Por ejemplo, si uno le pone al gato la pipeta para las pulgas y le calcula mal y le pone para un peso que no corresponde, sino que es mucho mayor, bueno, se puede intoxicar, puede ser una intoxicación aguda con síntomas muy marcados. Puede tener convulsiones, vómito, diarrea, bueno, eso sería una intoxicación aguda y ocurre al cabo de las 24 horas de esa exposición. Mientras que la crónica es algo, digamos, que lleva mucho más tiempo, ocurre por acumulación y generalmente está asociado a dosis bajas. Por ejemplo, una persona que trabajó toda su vida haciendo radiografías y que estuvo expuesta entonces a los rayos X, que eso le fue produciendo mutaciones y quizás termina con un cáncer, ¿sí? O puede ser una persona que trabajó toda su vida con agroquímicos, ¿sí? En el campo, entonces bueno, se empezaron a acumular en su cuerpo y llegó un momento en el que empezó a tener también problemas de salud.